Ya, ahora sí. Ya. Hoy día vamos a ver en la clase de nuestro lectivo, la próxima semana no vamos a tener clase porque como es, o sea, por Zoom, a eso me refiero, porque como es feriado, la idea es que todos los lunes a las 4 nos podamos aquí encontrar. Hoy día vamos a ver la disociación de ácidos y bases. ¿Qué es lo que es disociar? Disociar es separar, ¿ya? Y vamos a ver cómo se hace en cada uno de los respectivos ácidos y de las respectivas bases, considerando que habían dos tipos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es un recordatorio pequeñito de lo que vimos en la clase anterior, que una cosa importante, justo la Michelle lo preguntaba, es que cuando un ácido reacciona con una base, sus propiedades se anulan. Recuerde que los ácidos y las bases tienen características particulares, cada una de ellas por separada. Dependiendo, por ejemplo, del sabor, del tipo, de la textura, si conduce o no electricidad, cómo se relaciona frente a un indicador, etcétera. Y esas propiedades se van a anular cuando ellos dos se junten, lo que le explicaba recién. Si una persona, por ejemplo, consume muchas cosas que les da acidez, o cuando hay personas que beben alcohol y le da acidez, lo que ocurre es que en su estómago produce más ácido de lo normal. Entonces, ¿qué hace uno para eliminar esa acidez? Consume una sal de fruta o un yastá, ¿cierto? Que son productos que son bases y anulan el efecto de la acidez. Por eso que se habla de que se contrarresta o se anula. Y a eso le llamamos neutralización. Después vimos que teníamos tres teorías que definían al ácido y a la base. Y primeramente dijimos que íbamos a ver la teoría de Arrhenius y de Bronsted porque eran muy importantes para poder ver como los conceptos. No escriba nada todavía porque después yo le voy a dar la indicación de lo que tiene que ir haciendo. Cuando ustedes escriban en su chat, recuerden que todo es grabado, así que ojo con lo que escriban. ¿Ya? El chat también se graba, tanto para mí como para ustedes. Y vimos ¿cómo se llama? Las teorías. Decía que Arrhenius, ¿cierto? En teoría esta teoría definía el ácido y la base como aquellas sustancias que en agua iban a donar. En el caso del ácido, iones H+, y en el caso de la base, iones OH-. Y en cambio, la teoría de Bronsted decía que en el ácido era un dador de protones y un aceptador de protones era la base. Y vimos cómo reconocer ácidos y bases. Todo esto lo vimos la semana anterior. Ya entonces, dijimos que los ácidos se caracterizaban porque siempre tenían hidrógeno en un comienzo. Ahora, ese hidrógeno que tienen en un comienzo, puedes tener la cantidad a lo mismo que tengan. Pueden tener un hidrógeno, 2, 3, 4. Y puede estar acompañado de un elemento de 2. Nosotros vimos anteriormente esta unidad que teníamos dos tipos de ácidos, los binarios que son de A2 y los ternarios que son de A3, pero siempre el ácido iba a tener hidrógeno en un comienzo. También hablamos de las bases, que visualmente nosotros cómo las podemos identificar, como aquellas que tienen cierta carga, ya sea positiva o negativa, perdón, aquí me equivoqué, las vamos a diferenciar solamente porque tienen carga negativa. Pueden tener dos elementos, ahí sí, pueden tener dos elementos o puede tener solo uno. Esta sustancia también es un ácido porque dijimos que los ácidos tenían hidrógeno al comienzo. Y otro tipo de base eran aquellas que tenían entre paréntesis el grupo OH. Eso fue lo que vimos la clase anterior. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con eso? ¿O no? Con lo que vimos la clase anterior, ¿nadie tiene dudas? ¿O estamos ok? No. Si quiere responder o si no, ahí pone su dedito para arriba o dedito para abajo. Ya, súper bien. Después, vimos la disociación de ácidos y bases. Ven, vamos a ver la disociación de ácidos y bases. Entonces, ¿qué es disociar? Disociar dice que es separar los distintos iones considerando las leyes de ácidos y bases conocidas en la clase anterior. Entonces, nosotros vamos a aprender a disociar, es decir, a separar estos compuestos en sus respectivos iones. Y después los vamos a separar, los vamos a disociar por separado para después aprender a hacer reacciones de ácido-base. Por eso es súper importante que usted aprenda a disociar. ¿Cómo los vamos a disociar? Nosotros vamos a tener aquí a los ácidos. En cuanto a los ácidos, tenemos solo un tipo de disociación porque hay solo un tipo de ácido, es decir, una forma.
¿Cómo se van a disociar? Todos los ácidos tienen la siguiente forma. Tienen un hidrógeno, ¿cierto? Tienen una N, que es como la cantidad de hidrógeno que tiene, y tiene X, que puede ser un elemento, o pueden ser dos, dependiendo del tipo de ácido que sea. Entonces, nosotros tenemos el ácido, vamos a colocar siempre una flechita, y vamos a colocarlo esto de la siguiente forma. Va a venir acá el número que acompaña la H, es decir, N cantidades de H, y siempre la H va a llevar un positivo, ¿ya? Que en este caso siempre va a ser más 1. Usted lo puede colocar como un más solito o como más 1, pero siempre este valor va a ser más 1. Si aquí hay 2 hidrógenos, no es que uno vaya a colocar más 2 o más 3, no, este siempre va a ser más 1, independientemente de la cantidad que tenga. Y después usted le va a sumar X, que X va a ser lo que acompaña al hidrógeno. Puede ser un elemento, dos elementos, tres, o etcétera, ¿ya? Y después usted aquí va a colocar el numerito que es N. Entonces vamos a ver esto en un ejemplo, y si tienen duda me lo van a consultar. Ya, si yo les pido que usted disocie el HCl, vamos a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Coloco el ácido, coloco la flecha. Vamos a copiar esta fórmula mejor para la otra acá. Voy a correr esto para abajo. Si a mí me piden disociar el HCl, ¿qué es lo que hago yo? Coloco, ¿cierto?, el ácido, como está acá, coloco el ácido que es el HCl. Si usted se da cuenta, N vendría siendo el numerito que acompaña la H, que en este caso, como no tiene número, es 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el ácido, coloqué mi ácido que me dijeron que disociara, coloco la flecha, coloco la flecha. Acá no coloco ningún número porque hay una H, ¿ya? Y después coloco la H, siguiendo el ejemplo de arriba, y coloco el más. Puede colocar como está ahí, más 1, o el más solito. Da lo mismo cual usted coloque, pero siempre es 1 solo. Y más lo que acompaña la H, que en este caso es el cloro, ¿cierto? Y el cloro va a tener carga negativa, o siempre lo que acompaña la H tiene carga negativa. ¿Cuántas cargas negativas va a tener? La misma cantidad de hidrógeno que tiene. En este caso, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay un hidrógeno, por ende va a tener una carga. ¿Ya? Veamos ahora el otro ejemplo. En el otro ejemplo, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo un ácido y lo quiero disociar. ¿Qué es lo que hago? Anoto el ácido, ¿cierto? Coloco la flechita, coloco la cantidad de H que tengo. En este caso también tengo 1, entonces coloco H más, sin, ¿cierto?, colocar ningún número adelante. Más, en este caso me equivoqué porque habría que colocar, en vez de, me confundí en el ejercicio anterior, en vez de colocar el Cl, debería haber colocado la profesora, ¿cierto?, el F, pero con carga negativa. Y así yo disocio. Vamos a ver otro ejemplo, y ahí yo voy a hacer consultas si se entendió o no. ¿Dónde vamos? Acá. Todo con el ácido. Acá, si usted se da cuenta, tengo ácidos, pero la diferencia con el anterior es que en el anterior yo tenía solo un hidrógeno. ¿Qué pasa cuando tengo dos hidrógenos? Yo quiero disociar este ácido, entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el ácido, coloco la flecha, y en este caso, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 2 hidrógenos. Entonces coloco 2H más, ¿cierto? Ese 2 va porque hay 2 hidrógenos. Profesor, ¿y qué pasa si coloco yo si hubiese puesto, por ejemplo, H más 2? Eso está malo, porque ese 2 que está ahí es de cantidad, no es de carga, ¿ya? Más el azufre, que en este caso es el que acompaña la H, y con carga negativa. ¿Con cuántas cargas negativas? Con 2, espérame un cachito, con 2 cargas negativas porque tengo 2 hidrógenos. Dígame. Entonces, la cantidad del, ¿cómo se llama esto? El elemento que acompaña a la H, ¿es la carga de la H después? No, no, el elemento que acompaña la H es como mi X, acá en este caso. Por ejemplo... Sí, pero si tiene un numerito al lado como abajo, el 4. No, ya. La carga siempre va a ser la cantidad de tu H. Sí. ¿Entiende? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto era la carga? -1. ¿Por qué -1? Porque hay un hidrógeno. Aquí, ¿cuál es tu carga? -2, porque habían 2 H. ¿Y qué pasa si aquí tiene una carga de 3? ¿Cuántos hidrógenos tendrá ese ácido?
3. Va a tener 3. Entonces, recién leí ahí que Cristian preguntaba, ¿y qué pasa con las excepciones? Pues la excepción la vamos a ver al final. Ya. Después, este ácido, dígame. Es que yo me refería a la carga de la H. Después de No, la H no, siempre va a tener solo una. Siempre ahí va a ser siempre más, solito. El número que está acá es del 2, pero la carga del elemento que acompaña la H siempre va a tener en relación a la cantidad de hidrógeno. No puede tener una carga si hay un hidrógeno, porque lo que pasa es que tú lo que le estás quitando es el hidrógeno y cuando tú le quitas algo a alguien te quedas con negativo. Por eso que uno aquí queda con carga negativa. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? De nuevo tenemos que disociar un ácido, la diferencia de este ácido con el anterior, que es un ácido de 3 elementos. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Lo mismo, tengo 2 hidrógenos, entonces coloco 2H más todo lo que acompaña. ¿Quién acompaña en este caso? SO4. Y ese es el SO4 va a quedar con 2 cargas negativas porque habían 2 hidrógenos. ¿Ya? Y el último ejemplo de ácidos, tengo el H3PO4, coloco el ácido, coloco la flechita. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo 3 hidrógenos, entonces coloco 3H más todo lo que acompaña la H, que es el PO4, ¿cierto? Y le coloco mis 3 cargas negativas porque habían 3 hidrógenos. Entonces, la consulta es, ¿queda claro cómo disociar ácidos o tienen alguna duda? Sí. ¿Sí? Ya. Sofía, la Francisca, y el Emilio, la Melina, la Matilde, ¿les queda claro? El Benjamín, el Cristian. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, de nuevo, para disociar el ácido, porque ahora lo estamos haciendo por separado, colocamos el ácido y automáticamente colocamos una flecha. Colocamos la cantidad de hidrógeno que hay, colocamos el hidrógeno y la carga positiva. Ojo, de nuevo, podemos poner +1 o podemos poner solo el más, no hay problema. En el caso de los ácidos y las bases son súper necesarias las cargas. Si usted, por ejemplo, aquí no me coloca ninguna carga, automáticamente eso va a estar malo. Si acá usted no coloca carga, lo mismo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ojo con las cargas. Y después coloco todo lo que acompaña la H, pero con carga negativa. Entonces, no hay nadie que tenga, no hay ningún problema. ¿No quieres chocolates también? Benjamín Morales, ¿con quién estás hablando? Te pillamos. No mandaste para todos. Ya, lo pillamos, Benjamín. Vamos a ver ahora la disociación de las bases. En el caso de la disociación de las bases, nosotros vamos a tener 2 tipos de bases. ¿Cuáles son las bases que vamos a tener? Vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener una base que es con la que tiene OH y la base que tiene carga negativa. Primero vamos a ver las bases que tienen OH. ¿Cómo lo voy a hacer? La base que tiene OH, ¿qué es lo que tiene? Tiene un elemento, ¿ya? Uno le coloca la letra M porque siempre es un elemento metálico, ¿ya? Por eso es que siempre va la M. La M, y va a venir el grupo H, que siempre va a estar entre paréntesis, y aquí va a haber un numerito. Ese numerito puede ser desde el 2 en adelante. Si no aparece un número, quiere decir que es 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el elemento que acompaña al OH en este caso, ¿cierto? Lo colocamos primero, y con carga positiva vamos a colocar el número que me indica la cantidad de OH. Por ejemplo, si acá hay un 3, ahí va a ir el 3. Si hay un 5, un 5, si hay un 1, un 1. Más, vamos a repetir este número, que es la cantidad del OH, ¿cierto? Y vamos a colocar el OH. Lo vamos a colocar con carga negativa. ¿Con cuántas cargas? Con una, solo con una. Entonces vamos a ver un ejemplo de la base que tiene OH. Tenemos acá el primer ejemplo, FOH3. Entonces colocamos nuestra base, ¿ya? Colocamos automáticamente la flecha como me dice la fórmula. Después, ¿qué es lo que hacemos? Denme un segundito. Luquita, estoy haciendo clase. Denme un segundito. Ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, colocamos nuestra base, ¿cierto? Colocamos la flechita.
¿Quién va a ir primero? El elemento que acompaña al OH, que en este caso es el fierro. Y este va a llevar una carga positiva. Siempre el elemento que acompaña al OH lleva una carga positiva, siempre. ¿Cuántas cargas positivas va a llevar? La cantidad de OH que hay. En este caso, como hay 3 OH, la carga va a ser más 3. Más, y después colocamos el OH, ¿cierto? Y delante de él colocamos el número que anteriormente me indicó la cantidad que hay. En este caso, como hay 3 OH, uno coloca 3 OH y la carga negativa del grupo OH. Lo mismo hacemos con el caso que se presente 1, NaOH. Colocamos la base que tiene OH, colocamos la flechita, colocamos el sodio, ¿cierto? Y ese sodio va a ir con una carga positiva. En este caso, ¿con cuántas cargas positivas va a ir? Solo con una, porque tenemos un OH. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque no hay número. Y si no hay número, es solo una. Más el OH con carga negativa. Ahora, ¿por qué en este caso no colocamos ningún número adelante? Porque teníamos solo un OH. Veamos un último ejemplo. Tenemos el hidróxido de silicio. Anotamos nuestra base, ¿cierto? Anotamos nuestra base. Colocamos la flecha y colocamos el elemento más, ¿cierto? Su carga que va a ser positiva y su carga está relacionada con la cantidad de OH que hay, que en este caso son 4. Entonces colocamos SI más 4. Más, y colocamos ese 4 también de cantidad para indicar cuántos OH hay. Y uno coloca 4 OH menos. Entonces, la consulta nuevamente es, ¿queda claro, cierto, lo que hay que hacer para disociar las bases que tienen OH? Ya, sí, Grisel, si dice que si no indica número, siempre es 1. Cuando no aparece, siempre aparecen, porque uno generalmente en la química no anota como el número 1. Entonces, si no aparece, quiere decir solo que es 1. Entonces, ¿les queda claro cómo disociar? Benjamín Espinosa, ¿a ti te queda claro cómo disociar las bases y los ácidos? Gracias, Michelle, gracias, Sofía, Matilde, y por responder. Benjamín, ¿me estás escuchando? ¿Profe? Dime. ¿Siempre se pone el mismo número como carga y como cantidad? En el caso de las bases, sí. En las bases que tienen OH. Siempre se pone el mismo número con cantidad y carga. Entonces, resumamos aquí la base de recién. Tenemos, ¿cierto?, las bases que tienen OH. Colocamos mi base que tiene OH. Colocamos el elemento que acompaña al OH, que en este caso puede ser un elemento cualquiera, y colocamos como carga positiva la cantidad de OH que hay. Si hay 3, colocamos un 3, si hay 4, un 4. Si no hay nada, no colocamos ningún número. Puede poner el más solito o el más 1, porque es uno solo. Y después colocamos esa misma cantidad de OH que tenemos y el OH con carga negativa. Ojo, que aquí solo va una. Aunque haya miles de OH, siempre la carga de este va a ser 1, negativa. Ya, y ahora vamos a disociar las bases que tienen carga negativa. Pero si usted se da cuenta, esta ecuación usted ya la vio. ¿Ya? ¿Dónde la vio? Va a decir usted, profesora, si no hemos visto de las dos bases. La vio acá. Mire, observe esa imagen y observe esa otra imagen. Es lo mismo, pero al revés. Mire, ahí tiene la imagen y la otra, la otra está acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a disociar estas bases? Dice que la base, vamos a tener la base con carga negativa y le vamos a tener que sumar hidrógeno. Si se da cuenta, las otras tenían, ¿cierto? Era como el ácido y la flecha, la base y la flecha. Acá no, viene la base negativa y le tengo que sumar cantidad de hidrógeno. ¿A qué se refiere con cantidad de hidrógeno? Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Y cada vez que yo a la base le sumo hidrógeno, se va a formar un ácido. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Ya, yo aquí tengo una base con carga negativa. Voy a empezar por la más sencilla que tiene una. Tengo una base con carga negativa, ¿cierto? En este caso tiene solo una carga negativa. ¿Qué tengo que hacer yo? Copio la base con carga negativa. Le sumo hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le voy a sumar? Lo que de carga negativa tiene. Como tiene una carga negativa, le sumo un hidrógeno. Si tuviera dos cargas negativas, le sumo 2 hidrógenos y así sucesivamente. Entonces, tengo
el bromo, que tiene carga negativa, le sumo un hidrógeno, ¿y en qué se convierte? Se convierte en un ácido. Primero colocamos el H, y después colocamos el elemento que en este caso es el bromo. Veamos uno que tenga 2. Tenemos la base con carga negativa. Tenemos aquí la base con carga negativa. Le sumamos hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno le vamos a sumar? Dependiendo de la carga que tiene. Como tiene 2 cargas negativas, le vamos a sumar 2 hidrógenos. ¿Y en qué se va a convertir? En un ácido. Entonces, ¿a quién colocamos primero? A la H. Y ese 2 que está acompañando al hidrógeno, que me está indicando cuánto hidrógeno tiene, pasa ahora acá abajito, pero como cantidad, pasa como pequeño. Y después anoto, ¿cierto?, el elemento o el ion que estaba acompañando, que era el CO3. Lo mismo pasa acá, dice, este es selenio, ¿cierto?, tiene carga negativa, le tengo que sumar hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos le voy a sumar? Le voy a sumar 2 hidrógenos porque tiene 2 cargas negativas. ¿Cómo me va a quedar? Tengo, ¿cierto?, el hidrógeno, el 2 que está grande pasa como pequeñito, y anoto el elemento que me acompaña. ¿Les queda claro eso? Me ¿O no? perdí. ¿Cómo? Me perdí. ¿Ya en qué te perdiste, Michelle? Es que el 2, ¿Mm? la carga negativa al ¿Sí? principio es lo mismo que la cantidad de hidrógeno. Lo que pasa es que yo te voy a mostrar a ti algo con carga negativa, o el ejercicio va a tener carga negativa, ¿cierto? Entonces, como tiene carga negativa, tú le vas a tener que sumar hidrógeno, porque es una base. Cada vez que hay una base con carga negativa, tú le sumas hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? Lo mismo que tienes de carga. Por eso que ahí aparece un 2 y un 2, y aparece un 2 y un 2. Entonces, voy a mostrar otro ejemplo, pero se lo voy a hacer yo. Ya. Por ejemplo, si yo tuviera acá, esta tabla es como de Paint, por eso que se ve así. Ya, si yo tengo el PO4 menos 3, ¿ya? Entonces uno dice, ya, esta es una base negativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pescar esta base y sumarle hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos le voy a sumar? Yo veo que acá hay 3 cargas negativas, por ende le tendría que sumar 3 hidrógenos, ¿cierto? 3 hidrógenos. ¿Y en qué se va a transformar? Se va a transformar. Dijimos que primero colocamos el hidrógeno, ¿cierto? Y este 3 que está grande aquí pasa acá abajito, pero como pequeño. 3, y lo que acompañaba. PO4. Y así yo disocio las bases con cargas negativas. Ahora sí, mejor. Y que si usted se da cuenta, esto es lo mismo que el ácido, pero al revés. Ya dice que entendió. Ya, quiero saber si el Emilio está entendiendo, que no me ha respondido, el Benjamín Morales y el Benjamín Espinosa. Gracias, Emilio. El Benjamín Espinosa, el Benjamín Morales y el Luis Fernández. ¿Están entendiendo? Algo, profe, algo. Ya, pero algo, es que eso es importante, pues Benja, que tú me vayas preguntando ahora, gracias Cristian, que me vayas preguntando ahora, cosa que no tengas problema cuando estés haciendo la actividad. ¿Qué cosa Lo no de entendiste? recién. Lo de recién. Lo de recién. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya. Vamos a hacer, ya, por ejemplo, el SI, ya, tengo el SI O4 menos 4. Entonces usted va a decir, ya, esta la profesora me enseñó que esto era una base con carga negativa. ¿Qué tengo que hacer yo? Automáticamente le sumo hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno le voy a sumar? Como tiene 4 cargas negativas, le voy a sumar 4, ¿cierto? Entonces tú vas a colocar 4H más, hoy me carga esta pizarra, 4H más, ¿y en qué se va a transformar? Colocas primero la H, ¿cierto? Y después ese número que está grande pasa acá abajito, pero como número pequeño, 4, y colocas todo esto sin la carga. Esto no lo colocas, porque ya colocaste ese 4. Y colocas entonces el SI O4. Y así tú disocias las bases que son con carga negativa. ¿Ahora sí? Ya sí. Ya, súper. Ya, Gracias. y para terminar, Cristian delante preguntaba que qué pasaba con las excepciones. Con las excepciones pasa lo siguiente.
Nosotros vimos el otro día que teníamos ácidos, bases y una sustancia anfótera. Entonces, el ácido es el ácido acético que tiene esta forma. La forma dice ahí CH3COOH. Si usted se da cuenta, ese ácido era una excepción porque no empieza con hidrógeno. Todos los ácidos parten con hidrógeno. Por eso que es una excepción. Ahora, como es una excepción, va a tener una reacción de excepción. ¿Cuál es su reacción? Usted copia, y esto es como más aprenderlo un poquito más como de memoria, pero es importante que sepa lo que ocurre. Usted copia el ácido, copia la flecha, y el hidrógeno que sale, ¿cierto? Es este hidrógeno, el último. Por eso que aquí queda con carga negativa y el hidrógeno queda en el lado solito. Usted se da cuenta antes que lo que hacíamos, sacábamos el hidrógeno. ¿A qué me refiero con antes? En el caso de los, acá. Viene el ácido, saco el hidrógeno primero y después me queda la carga negativa. Acá no, porque es una excepción. Lo que hago es, coloco el ácido, coloco la flechita, me queda, ¿cierto?, esta sustancia con carga negativa y con una, porque es uno el hidrógeno que yo le puedo sacar, porque es una reacción de excepción. Lo mismo con la base. Esta era una base de excepción. ¿Y por qué era una base de excepción? Porque primero, no tiene grupo OH y tampoco tiene carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? A la base le sumo un hidrógeno y se transforma en el ion NH4, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto? Esto es un ácido. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pidiera a usted, disocia este ácido? Usted me copia esa parte. Como que las reacciones, recuerden que pueden ser de una o a la otra. Por ejemplo, si yo sumo A más B y me da AB, ¿cómo yo puedo disociar el AB? A más B, como al revés. No sé si me entienden. Esto que tengo acá es lo mismo que tengo al comienzo. ¿Ya? Es como que yo tenga escrito 4 más 2 y al otro lado tenga 2 más 4. Es lo mismo. Y la sustancia anfótera era el agua, porque el agua puede actuar como ácido o como base. Como ácido tiene esta fórmula y como base tiene esta otra fórmula. Por eso se dice que es una reacción de excepción. ¿Ya? Estas, como les digo yo, son como, entre comillas, como que uno se las tiene que aprender de memoria. Les voy a explicar esto. Mire, para que no se vaya a confundir si es que en algún ejercicio le sale eso. Supongamos que la profesora a usted le dice, ya, disocie lo siguiente, y le aparece a usted esto que está acá, CH3, COO y el menos. Y usted va a decir, pero la profesora no me enseñó este. Sí, ¿qué le enseñé yo? Yo le enseñé que hay un ácido, ¿cierto?, que tiene esta fórmula, el ácido acético, que para disociarlo se disocia de esta manera que está acá, ¿cierto? O negativo más el H más. Entonces, si yo le pido que usted me disocie ese ácido, ¿usted qué es lo que va a hacer? Copie primero esa parte. Copia ese ácido, entonces le coloca más el hidrógeno, ¿ya? Y después coloca la flechita y lo que está aquí lo pasa para allá. Por eso que le decía que es lo mismo, pero usted lo cruza. ¿Y cómo le va a quedar en este lado? CH3 y el COO y el H. ¿Ya? Entonces, eso tiene que hacer en caso que yo le pida al revés. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Dice, ¿qué debes hacer? Va a revisar nuevamente su materia, va a copiar esta materia en su cuaderno y el material que nosotros vamos a estar, o sea, que estamos trabajando para aquellas personas que no pudieron estar acá, yo lo voy a subir a la plataforma. Y va a desarrollar la actividad que viene a continuación. ¿Cuál actividad? Esa actividad dice, identificar las siguientes especies y disociar cada una de ellas. Para esto usted va a tener esta semana completita para poder realizarlo. Y va a hacer, ¿qué cosa va a hacer? Perdón. En el número 1, usted va a colocar, esto es un ácido, y lo va a disociar como ácido. En el número 2, usted va a decir, ya, esta es una base porque tiene OH. Va a colocar base y la va a disociar. Y así con los 14 ejercicios. Usted lo puede hacer en su cuaderno, ¿cierto? Y, o sea, en realidad lo tiene que hacer en su cuaderno porque tiene que copiar esta materia, que es toda. Esa diapositiva, esa no la copie, porque esa ya estaba en la anterior. Empieza a copiar desde donde dice disociación.
copia su materia, ¿cierto? Desarrolla los ejercicios, le saca una foto y me lo manda. Ahora, como recomendación, cuando usted suba a la plataforma, yo sé que el internet se hace muy complejo para ustedes cuando tienen que subir algo. Entonces, cuando ustedes suban algo, hagan un Word y pegan las imágenes ahí y así se hace mucho más, se hace más liviano, ya no es tan pesado para que usted pueda mandar su fotografía. De hecho, el PDF es mucho más liviano que el Word. ¿Cómo se hace el PDF para el que no sabe? Cuando usted guarda en un documento de Word, ahí hay una parte donde dice guardar como, ¿cierto? Y acá. En un Word cualquiera, usted pone archivo, después sale ahí guardar como, y en vez de colocarle documento de Word, usted le coloca PDF. Y así usted no tiene tanto problema para subir. Lo otro, también nosotros estamos trabajando con un correo que también lo puede mandar, ¿ya? Pero eso es. Entonces, la consulta es, ¿queda alguna duda de lo que estamos trabajando o de lo que trabajamos ahora? Si quiere me puede responder así con viva voz o me puede poner dedito para arriba. No, profe, muchas ¿No? gracias. Ya, ¿todos quedaron ok? No, ¿Sí? sí. Ya, maravilloso, me quedo tranquila. Entonces ahora voy a dejar de grabar porque la clase ya terminó.